Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El cilindro de 1 metro de radio mostrada en la figura tiene una longitud de 5 metros y descansa en equilibrio estático contra una pared lisa en el punto B. Determine, inciso A, el peso del cilindro, inciso B, la densidad del cilindro. Desprecia el rozamiento en la pared. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer el planteamiento. ¿Qué fuerzas están actuando? Obviamente tenemos un peso que es en este caso nuestra incógnita. Sí, esto es lo que buscamos. ¿Cuánto vale este peso? Está el cilindro en equilibrio. Bueno, sobre esta pared, sí, o sobre esta, más bien dicho, sobre esta superficie, está actuando una fuerza. Sí. Esa fuerza le vamos a llamar F, F1. Es decir, es el peso, ¿sí?, del volumen de fluido que está sobre esta superficie. ¿Sí? Bueno, pero también tenemos, a eso le llamamos F1, pero también tenemos una fuerza que está actuando sobre toda esta superficie, de aquí hasta B. ¿Sí? Y entonces, para calcular esa fuerza, la vamos a determinar, ¿sí?, calculando todo, primero toda esta área, luego lo multiplicamos por la longitud, nos va a dar el volumen, y por el peso específico del fluido nos va a dar la magnitud de la fuerza, es decir, el peso del volumen que está desplazando este cuerpo para ocupar esta posición, ¿sí?, de aquí hasta acá. Entonces ahora, ¿sí?, esta fuerza es ascendente, que lo voy a llamar F2. ¿Sí? Bueno, si a esta superficie que está achurada con amarillo, es decir, hasta acá, incluyendo esta zona, le resto esta parte, o sea, le resto F1, voy a tener simplemente F, que es la fuerza vertical. Y la fuerza vertical es igual al peso. Entonces, por lo tanto, si yo determino esta fuerza vertical, en automático tengo la magnitud del peso del cilindro, que es lo que estoy buscando. Entonces, ¿cómo voy a calcular esta fuerza vertical? La voy a calcular, en primer lugar, determinando el área de 3/4 de círculo, que es 1, 2, 3, más este rectángulo. Bueno, en este caso se nos forma un cuadrado, porque tenemos una distancia de 1 metro y 1 metro. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones que vamos a utilizar. En este caso estamos indicando que la fuerza vertical es igual al peso del volumen desplazado, el volumen que desplazó este cuerpo para ocupar esta posición. Y el peso del volumen desplazado es igual al volumen desplazado por el peso específico, en este caso del agua. ¿Sí? Y el volumen desplazado es igual al área de esta sección por la longitud. Y el área, en este caso tenemos, es 3/4 de la circunferencia más el área del rectángulo, que en este caso específicamente es un cuadrado. Bueno, entonces, y finalmente pues tenemos que la fuerza vertical es igual al peso del cilindro. Bueno, entonces de esa manera resolvemos el inciso A. A continuación vamos a hacer las operaciones. Tenemos de datos el radio 1 metro, la longitud 5 metros. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el área, en este caso, el área, estamos aplicando esta ecuación, 3/4 del área de la circunferencia más, en este caso, el cuadrado. Entonces tenemos un área de 3.36, lo multiplicamos por el ancho y nos da el volumen. Ese volumen lo multiplicamos por el peso específico del agua y nos da el peso del volumen desplazado, que es igual al peso del cilindro. Entonces ya tenemos resuelto la parte del inciso A. El peso del cilindro es de 16.780
0.97 kilogramos. Bueno, ahora para resolver la parte del inciso B, donde pide la densidad del cilindro, entonces tenemos lo siguiente. Peso específico es igual a peso entre volumen, ¿sí? Y tenemos una ecuación que nos relaciona el peso específico con la densidad, es decir, peso específico es igual a la densidad por la gravedad, y la densidad, entonces por lo tanto lo puedo calcular como el peso dividido entre el volumen por la gravedad. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta operación es el peso del cilindro entre el volumen del cilindro, ¿sí? Multiplicado por la gravedad. Entonces aquí tengo calculado el volumen del cilindro, que es pi por diámetro al cuadrado. Bueno, en este caso radio, pi por radio al cuadrado, por la longitud. Bueno, hasta aquí resuelto este ejercicio. Gracias.